Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las noticias en CNN Prime en esta jornada de miércoles 18 de octubre. Comenzamos de inmediato a revisar titulares. El bombardeo a un hospital en Gaza generó condena internacional, abriendo un nuevo flanco en el conflicto entre Israel y Hamás. Ambas partes se culpan del incidente y el portavoz del ejército israelí divulgó fotos y conversaciones de milicianos para acusar a la yihad islámica. Durante esta jornada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Tel Aviv para reunirse con el presidente israelí Benjamín Netanyahu, primer ministro, donde manifestó su respaldo a Israel. Y aquí en nuestro país, al menos 20 detenidos y 4 carabineros lesionados se registraron en una manifestación con motivo del 4º aniversario del estallido social. En las inmediaciones de Plaza Baquedano, un uniformado disparó al aire para evitar ser apedreado por encapuchados. Y en el plano político se abrió una polémica entre el fiscal nacional y la senadora Fabiola Campillay por las investigaciones en torno a violaciones a los derechos humanos durante este periodo. Y hoy se constituyó también la comisión mixta encargada de zanjar las 32 observaciones que no lograron ser acordadas en el Pleno del Consejo Constitucional, entre ellas la objeción de conciencia y la expulsión express de migrantes. Esta nueva instancia está conformada por 5 integrantes oficialistas y 7 de oposición, y el UDI Carlos Recondo estará a cargo de su presidencia. Y nos vamos al deporte, ya cada vez hay más ambiente, el béisbol dio el vamos a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con el encuentro entre Chile y México en el Parque Bicentenario de Cerrillos. En esta disputa el conjunto nacional cayó por 16-0 contra una dominante selección azteca que es además candidata al oro en esta disciplina. El duelo se jugó a solo 2 días de la jornada inaugural de este evento deportivo. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y hasta ahora nos vamos a trasladar hasta Plaza Baquedano para ver la situación, lo que está ocurriendo a propósito del 4º aniversario del 18 de octubre. Ya les contábamos que al menos 20 personas habían sido detenidas en la región metropolitana debido a distintas manifestaciones que se han registrado con motivo de este 4º aniversario. A esta hora, bueno, lo revisamos. Las inmediaciones de Plaza Baquedano están siendo ahí escenario de algunos incidentes porque Plaza Italia está absolutamente rodeada por carabineros, no es posible, entonces ahí ustedes lo ven, no es posible acercarse y los manifestantes se han trasladado hacia la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Pío IX. Ese es el sector hacia donde partieron para manifestarse en este aniversario y donde se han producido algunos encuentros ahí con carabineros y las manifestaciones tal vez más violentas que hemos visto durante esta jornada. Se los vamos a estar contando, pero esta es la situación a esta hora en Plaza Baquedano, bastante tranquila, una imagen bien distinta a la que veíamos hace 4 años atrás. Claro que después de 4 años no hay nada ahí en el medio donde estaba la estatua al general Baquedano. Esa fue una de las cosas que cambió. Bueno, esta imagen también va a cambiar porque ya esta zona de la capital va a ser fruto de una gran remodelación con el eje Alameda Providencia y claramente va a cambiar la fisonomía de este lugar y también la significación. Bueno, ya a esta hora entonces dejamos lo que está ocurriendo ahí en Plaza Italia, más bien lo que no está ocurriendo, y nos vamos a trasladar hasta Argentina. Ya vemos en pantalla a Mónica Rincón, quien está ahí en el escenario previo a las elecciones presidenciales. Está en el cierre de campaña de Javier Milei, quien cerró antes que los demás candidatos su campaña. Y ahí está Mónica, ¿nos está escuchando, Mónica? Hola. Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy Bien. buenas noches. La verdad es que aquí hay ambiente de fiesta. En el Movistar Arena hay ambiente de fiesta. Trato de hablar un poquito más fuerte para que me puedan escuchar. No pudimos entrar con cámara, estrictas medidas de seguridad. Tengo aquí, a ver si tú la ves, Mati. Aquí está la pulserita amarilla
que es la que te permite ingresar hasta este sector de prensa internacional. Hay muchísima prensa. La verdad es que en este lugar vemos una estética morada, como es el color del partido La Libertad Avanza. Allá atrás ustedes pueden ver que dice el escenario donde a las 9 de la noche, ¿qué es lo que ven? Ven Milei 2023. La única solución, una de las lemas de Milei es que los problemas de siempre no los pueden solucionar los políticos de siempre. Y si se fijan, Matilde, si ponen atención, en el 2023 hay un león. ¿Por qué un león? Porque es la estética del pelo desordenado de Gabriel Milei. Es justamente la estética morada, la del rock que están escuchando ahora. Pero Matilde, la verdad es que no ha habido solo rock. Hay también ahora canciones en que hablan de Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidenta, también de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, con cumbia, con canciones de fútbol y además con Chayanne. Ocupan la música de Chayanne también para la campaña de Javier Milei. ¿Sabrá Chayanne? Hay mucha gente joven en este lugar. No sé si sabrá Chayanne, pero a él no le gusta mucho que ocupen. Acuérdate cuando se enojó porque en Chile ocuparon en la campaña del apruebo, en el primer proceso constituyente, se quejó cuando ocuparon su imagen. Pero Mónica, esta es la música por lo menos. Mónica, ¿por qué está cerrando hoy su campaña adelantado a todos los demás candidatos? Es que ¿sabes lo que pasa, Matilde? La veda electoral empieza el viernes y yo creo que es por dos cosas. Primero, porque van a haber varios cierres de campaña de cada candidato y porque él, creo yo, está dando una demostración de fuerza al hacerlo allí en el Movistar Arena, que si ustedes pueden ver, yo diría que está todavía a mitad de capacidad. En todo caso, el candidato va a hablar a las 9:30 de la noche aproximadamente, pero está a mitad de capacidad, no está para nada completamente lleno. La apuesta es que lo va a lograr llenar y como te decía yo, todo es un ambiente de mucha fiesta, de muchos jóvenes. Hay muchísimos jóvenes, mucho interés de la prensa internacional, gente de todos los estratos sociales, y eso es interesante porque cuando se comparan las formas en que se vota y el público que se vota, muchos dicen que Sergio Massa apostó a poner como rival suyo a Javier Milei y que al final lo que ocurrió es que ese candidato es un candidato que está logrando penetrar en toda esa clase media que no es lo suficientemente acomodada como para poder sobrevivir sola en un país con más de 100% de inflación, más de 130% de inflación, pero que tampoco es lo suficientemente pobre como para recibir ayudas del Estado. No sé si les suena familiar a quienes estamos en Chile, pero en concreto esa idea de que su mejor rival era Javier Milei, la verdad es que se le ha vuelto de alguna manera en contra, según los analistas y los encuestólogos con los que hemos conversado, porque penetra un voto muy parecido, no penetra tanto en las capas sociales más bajas, que son bastante fieles al peronismo, al kirchnerismo y a la ayuda social que le entregan, pero sí en toda la clase media están peleando fuerte, fuerte. En este ambiente, aquí en el Movistar Arena, vemos también mucha gente con banderas, fíjate que con banderas de Venezuela, pero para manifestarse en contra justamente del régimen actual de Nicolás Maduro de Venezuela. Vemos estas banderas con la imagen del león, que a todo esto fue una de sus asesoras de imagen la que cuando estaba despeinado él, un amigo de ella le toma una foto antes de que le corte el pelo y después llega al día siguiente a su casa, a la casa de quien es su asesora, su estilista, candidata además a diputada, el Limonay, y le dice, mira, traigo esta imagen, hay que poner la imagen de la cabellera del león como la imagen de Javier Milei y de La Libertad Avanza. Bueno, importante decir que esta no es solo una elección presidencial, que es una elección además que se va a zanjar en segunda vuelta si es que ningún candidato obtiene o el 45% de los votos, o bien si es que ninguno obtiene a lo menos 40% y 10 puntos de diferencia con el que le siga. El programa de Javier Milei, Matilde, es parte en reflejo de lo que vamos a escuchar hoy día. Cuando llegue a ese escenario Javier Milei, lo va a hacer acompañado de Victoria Villarroel, de Carolina Píparo, que es la candidata a gobernadora de Buenos Aires, donde se juega
no solo un bolsón de votos muy importante, Matilde, sino que además se juega, entre otras cosas, quién tiene el dominio de esta gran provincia de Buenos Aires, porque hasta ahora el kirchnerismo, el peronismo, que era de Santa Fe, se fue conurbanizando, o sea, se fue haciendo ciudad y se fue tomando la capital. Estará en disputa también y estará en peligro también el liderazgo del peronismo en Buenos Aires. Es parte de lo que se preguntan muchas y muchos mientras estamos en el cierre de campaña. Javier Milei, ya fue también el cierre de Sergio Massa, va a tener otras actividades en el interior. Mónica, te cuento que a esta hora, Javier Milei está haciendo su cierre de campaña el día de hoy, pero Patricia Bullrich está recorriendo 7 provincias de Argentina para hacer este cierre de campaña, y la vemos ahora en Río Cuarto, en vivo. Ella ya está hablándole a sus electores y probablemente Javier Milei es su más cercano contrincante, uno que no, como tú decías, no se esperaba, pero que finalmente puede llegar a disputarle la presidencia y tal vez ganarle. Bueno, no se sabe qué es lo que va a pasar en segunda vuelta. Muchos plantean que ella es quien va a acompañarlo, pero otros más bien van por la polarización entre Sergio Massa y Javier Milei. En todo caso, ahí está Patricia Bullrich muy empoderada, dando un discurso en este, como le han llamado, en este rally de cierre de campaña por 7 provincias, y a esta hora entonces, como la vemos en Río Cuarto, ya está dirigiéndose con su discurso de cierre, pero solamente en esa provincia, en Río Cuarto. Va a seguir ella hasta el viernes. Mati, voy a volver de inmediato con lo que tú decías, pero no sé si escuchan que ahora justamente, mira, escucha el ambiente. Bueno, ahí tuvimos un problema con el audio, pero claro, estaban tocando una canción de Chayanne, que probablemente no ha tenido ninguna sesión de derechos, pero básicamente es lo que está pasando ahí en el Movistar Arena, donde Javier Milei más bien genera un ambiente que tiene muy poco que ver con la política, tiene más que ver con tratar de sintonizar con la juventud, con descartar y desapegarse lo más posible de una imagen de candidatura, de cierre de campaña. Por eso esto más bien tiene la estética de un concierto, y es lo que está pasando con la música que también está sonando a esta hora ahí en este cierre de campaña, que en el caso de Javier Milei va a ser el cierre de campaña definitivo. Él, entre comillas, se guarda hasta el domingo, porque ¿qué es lo que quiere? Bueno, ve un riesgoso balotaje, no quiere salirse de lo que él ha construido durante los últimos meses. Esta estrategia es bastante similar a la que desplegó en las elecciones pasadas, en las PASO, en que apostó ahí a jugar sobre seguro, sin demasiada exhibición, sin sorpresas, y apostando a esta intención de voto que ya consiguió, que no quiere que se le vaya, y probablemente también tratando de arrebatarle tanto a Patricia Bullrich como a Sergio Massa. Con Sergio Massa, claro, hoy día la situación económica en Argentina, con lo que está ocurriendo con el dólar, ya se ha salido de todo margen, y por lo tanto pegarle a Sergio Massa pareciera más fácil. Mónica, se nos cortó la comunicación justamente cuando estábamos escuchando lo que estaban tocando ahí en este cierre de campaña, que más parece un recital, decíamos. Sí, tú me dices que me escuchas bien, Matilde, pero la verdad es que van pasando la música, o el tipo musical que vamos escuchando es política, es hablarle a los jóvenes, y es cierto que están muy con Milei. Milei ha intentado penetrar un sector que era también, como te decía yo, esta clase media empobrecida, también ha logrado penetrar fuertemente a un sector que era muy de la Unión Cívica Radical, es decir, de la centro derecha, o de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Son también las universidades. Hay muchísimos universitarios también, aquí hay muchísimos jóvenes. Hay que esperar lo que pasa en las democracias cuando hay un desencanto. Como dicen, que se vayan todos los de siempre, que se vayan los kirchneristas, que se empobreció el país, que lo tienen con inflación de más del 100%, con pobreza más del 40%, y que se vayan también los de Juntos por el Cambio, cuando visto y pidió al Fondo Monetario Internacional
pero tiene una deuda enorme, no hay reservas. Entonces, el lema de quienes están aquí es dolarizar, quemar o cerrar el Banco Central, metafóricamente hablando lo de quemar, pero no metafóricamente hablando lo de cerrar, y también otras medidas muy polémicas que tienen que ver, por ejemplo, con oponerse a del aborto, que tienen que ver con liberalizar el uso de armas, y también una polémica, Matilde, que tú manejas al revés y al derecho, como la periodista que más conoce los temas del Vaticano y en Latinoamérica, Mateo, y es que se ha tenido con el Papa. ¿Por qué lo menciono? Porque conversamos en exclusiva con Guillermo Mosquito, quien va a ser seguramente ya un hecho la canciller en caso de que Javier Milei llegue a la presidencia. Y ella nos hablaba justamente de que iban a intentar llevarse bien con el Vaticano, que iban a tratar de mejorar las relaciones, porque hace años Javier Milei lo llamó el representante del humanismo. Y hace años también Javier Milei dijo que era un crimen estar a favor de la justicia social. Durante la campaña dijo públicamente que le pediría disculpas al Papa por lo del humanismo, pero esta periodista, Becky Carlson, la periodista norteamericano, repitió que era un Papa así a los comunistas, que era un Papa que estaba por la justicia social y que la justicia social es un crimen. Es un candidato súper radical, es el más de derecha de todos los que hay. A él no le gusta que diga que es extrema, pero lo más a la derecha que hay un candidato así, que tiene efectivamente medidas que algunos dicen que está moderando ahora que se acerca la posibilidad de que sea la Casa Rosada, y otros dicen que cuando habla ya de las reformas de una extracción es precisamente porque sabe que no va a poder cumplir con todas aquellas. Estamos viendo en este momento, está entrando al Movistar Arena Ramiro Marra, que es candidato de Buenos Aires. No ha comenzado a buscar esta tarifa, pero lo va llevando un grupo de jóvenes aquí y lo va acercando al escenario para subirlo desde el público, creo yo, al escenario. Yo quiero, ahí se va viendo cómo está en medio del público, rodeado de muchos jóvenes. Sí. Yo lo digo con la imagen estética del rock. Mónica. Quiero que ahora... Sí, no tenemos esa imagen, así que bueno, nos quedamos esperando volver a retomar el contacto para verte en pantalla ahí con lo que está ocurriendo, pero te quería preguntar cuál es el ambiente en Argentina a estos ya 3 días que quedan para la elección. ¿Se nota un ambiente de campaña? ¿Hay esperanza? ¿Hay hastío? ¿Qué es lo que viste tú en las calles? Mira, tenemos una muy mala comunicación a esta hora con Argentina, vamos a tratar de mejorarla, no teníamos la imagen, pero vamos a retomar en unos momentos más junto a Mónica Rincón y nos vamos a otro sector del planeta, porque les contamos que el presidente Joe Biden llegó a Israel este miércoles con el objetivo de tratar de apaciguar el conflicto que libra el país con el grupo Hamas. Sin embargo, su viaje se vio empañado por el ataque a un hospital en la Franja de Gaza, bombardeo sobre el cual han surgido versiones cruzadas sobre quién sería responsable de este hecho. Sobre esto nos va a contar más Laura Soto en el siguiente informe. Es la consigna que en las últimas horas se ha coreado en varias partes del mundo, desde Oriente Próximo y Lejano e incluso en La Haya. Han sido miles los manifestantes que han salido a las calles a demostrar su apoyo al pueblo palestino y también para condenar el ataque a un hospital en Gaza. Un hecho que vino a perturbar una visita clave a la región que precisamente tenía por objetivo apaciguar el conflicto. Biden no es bienvenido aquí porque tiene un papel importante en este juego. Está proporcionando el dinero y las armas para matar a nuestro pueblo en Gaza y en todas partes. La visita de Biden a Jordania no es bienvenida y podemos ver que todo el pueblo jordano se opone a ella, porque Biden viene a rescatar a los judíos de lo que está ocurriendo. Es el recibimiento que obtuvo el presidente estadounidense en su llegada a Israel este miércoles, donde se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu y reafirmó su apoyo a la nación. Inicialmente, el viaje de Joe Biden
Biden también contemplaba una visita a Jordania para reunirse con los líderes de Egipto y la Autoridad Nacional Palestina, cumbre que fue cancelada tras la explosión en el hospital. Lo ocurrido esta noche es una enorme tragedia y una horrible masacre de guerra que no puede tolerarse ni dejarse pasar sin que se rindan cuentas. Esta noche Israel ha atacado el hospital Al-Ali en la ciudad de Gaza. Una versión que no comparten desde Tel Aviv. Para ellos, el ataque provino desde dentro del propio territorio gazatí. Según nuestra inteligencia, Hamás comprobó los informes. Comprendió que se trataba de un cohete de la yihad islámica que había fallado y decidió lanzar una campaña mediática mundial para ocultar lo que realmente pasó. Para apoyar esta versión, el vocero del ejército israelí también distribuyó un audio de una supuesta conversación entre miembros de Hamás, en la que reconocerían la autoría de la yihad islámica palestina en este hecho. Este movimiento, que es el segundo más importante en Gaza tras Hamás, ha negado las acusaciones. Estados Unidos ha respaldado la versión de Israel, aunque el Consejo de Seguridad del país norteamericano afirma que siguen recabando pruebas, mientras que ningún organismo internacional ha confirmado aún esa posibilidad. Según la información que hemos visto hoy, parece el resultado de un cohete fallido disparado por un grupo de terroristas en Gaza. Estados Unidos defiende inequívocamente la protección de la vida civil durante los conflictos y de verdad lamento las familias que han muerto o han resultado heridas por esta tragedia. Aquí todo el mundo cree que Israel es el responsable. Israel está dispuesto a que se lleve a cabo una investigación internacional independiente sobre el crimen. Hasta que no lo haga, nadie en la región creerá que no ha sido Israel. Y es precisamente en la región de Medio Oriente donde la aversión hacia Israel y sus aliados se ha hecho notar. En el Líbano se registraron disturbios a las afueras de la embajada de Estados Unidos. En la capital iraní hubo protestas pro-palestinas frente a las embajadas de Reino Unido y Francia. Al norte de África se hicieron escuchar peticiones más radicales. Hoy hemos salido a la calle para exigir nada menos que la expulsión de los embajadores estadounidenses y franceses, nada menos que la expulsión de los embajadores de los países agresores. En Estados Unidos, mientras tanto, un grupo de manifestantes judíos ocupó un edificio de oficinas del Capitolio para exigir un cese al fuego inmediato en este conflicto. Una posibilidad que este mismo miércoles se vio frustrada en el Consejo de Seguridad de la ONU cuando Washington hizo uso de su derecho a veto, rechazando una resolución que buscaba implementar un alto al fuego humanitario, argumentando que la propuesta no explicitaba el derecho a la defensa de Israel. Así, la comunidad internacional sigue sin poder responder a esta crisis que escala con el paso de los días. Bueno, solamente vemos que este tema y la situación ha empeorado, pero lo más dramático es lo que vimos ayer. De hecho, hay reporteros de guerra que han señalado que nunca han visto imágenes como las que se vieron el día de ayer y que se siguieron viendo durante esta jornada. Una vez que ya amaneció, se vio con la luz del día todo lo que había ocurrido, y más allá de quién sea el responsable, lo que sí está claro son las cientos de vidas humanas que se perdieron ahí, que quedaron señaladas con este forado que llegó en la mitad del patio de este hospital británico. Además, es un hospital bautista de origen británico, el único que no es además musulmán. Bueno, tenía bastantes características, además de recibir a muchos refugiados que habían ido a través de los caminos hacia el sur, tal como se había pedido, como lo había pedido Israel, que más allá de que esto sea o no de su autoría, también ha bombardeado zonas del sur, pese a que ha llamado a la población justamente a ir hacia ese lugar. Pero bueno, hay también testimonios de lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? Exactamente, porque como tú lo decías, Mati, con el paso de las horas, también el día después, cuando está
la imagen más nítida de la devastación que queda tras esta explosión, y con esas acusaciones cruzadas que ya nos contaba Laura Soto en su informe, también han surgido el relato de los sobrevivientes, de personas que vieron lo acontecido, que describen una escena dramática, pero también nunca antes vista, y eso también porque una de las principales críticas apunta a que acá se ha violado el derecho internacional, incluso en tiempos de guerra, que no hubo una alerta previa, también considerando que esta es una zona con gran cantidad de civiles que estaban siendo atendidos en medio de los bombardeos y, como tú decías también, Mati, que buscaban refugio, escapando precisamente de esta contraofensiva israelí, todo en medio de las tensiones que esto ha agravado en la zona. Vamos a revisar precisamente ese relato de los testigos en el siguiente informe que preparó Gabriel Palma. La Franja de Gaza estaba sumida hace días en una crisis humanitaria sin precedentes, pero lo ocurrido este martes amenaza con ser un punto de no retorno en el conflicto entre la milicia palestina Hamás e Israel. Así fue el momento de la explosión que se registró en el Hospital Bautista Al-Ali de Gaza la noche de este martes, donde decenas de personas heridas eran asistidas y más de 1000 se mantenían refugiadas de los bombardeos que no han cesado desde el pasado 7 de octubre. Según las autoridades de la zona, al menos 500 personas murieron. كله اللي بصير حرام اطلعوا لنا كلهم شوف الناس كيف ماتت. Era la súplica de este hombre la mañana después en medio de la conmoción mundial que ha causado este hecho, mientras Israel y Hamás se acusan mutuamente por lo sucedido. Quienes lograron escapar del ataque lo describen como algo inédito. Acababa de terminar una cirugía y de repente escuchamos una gran explosión. Pensamos que estaba afuera del hospital porque nunca pensamos que bombardearían el hospital. La gente corrió en el quirófano pidiendo ayuda. Muchos pacientes, muchas personas resultaron heridas. Muchas personas están muertas. Y es que el objetivo alcanzado viola toda norma del derecho internacional en tiempos de guerra y agudiza una situación ya crítica en el enclave palestino, donde ya han muerto más de 3000 personas desde el inicio de la contraofensiva israelí. En tanto, los voluntarios que trabajan en la zona siguen sin olvidar el dramático momento. No hubo ninguna advertencia antes de que el hospital fuera atacado. Aquí se refugiaban unas 3000 personas. No supimos qué era hasta que salimos y vimos los cuerpos de niños por el terreno. Llegué por la mañana como voluntario pensando que ayudaría con cosas menores, pero me sorprendió ver cosas inimaginables. Hasta ahora hemos llenado 6 sacos únicamente con fallecidos. Tuvimos que recogerlos a mano y ponerlos en el suelo. Esto es simplemente una locura. Es inimaginable. Hasta ahora la consternación en la Franja de Gaza sigue latente y los gazatíes acusan una verdadera masacre. Y con ello crece el descontento entre los palestinos que día a día ven como decenas de civiles mueren en medio de una guerra que lleva más de una semana escalando. Esto es un crimen con todas sus letras, es una locura. Alabado sea Dios y su obrar. Pero nunca esperábamos que atacaran un hospital lleno de refugiados. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué están matando a la gente? Alabado sea Dios y su obrar. Pero como no pueden detener nuestra resistencia, están matando a niños y mujeres. Con todo esto, la urgencia por ayuda humanitaria aumenta con el paso de las horas. Organismos internacionales llevan días apostados en el paso fronterizo Rafah entre Gaza y Egipto, esperando su apertura para entregar ayuda a la población gazatí. Este miércoles, y tras la petición de Estados Unidos, Israel anunció que no obstaculizará la entrega de ayuda por ese paso, pero rechazó tajantemente suministrar asistencia desde su territorio hasta que no se liberen a los rehenes israelíes capturados por Hamás. Así, hay quienes están dispuestos a adentrarse en el territorio para apoyar en las labores sanitarias en medio de la emergencia. Creo que habrá enormes desafíos. Uno de ellos es que primero tenemos que entrar en Gaza, lo que en sí es un desafío. Hay muchos edificios destruidos. Obviamente la falta de combustible, la falta de agua y la falta de alimentos van a agravar la situación.
Toda la crisis humanitaria que se está desarrollando tiene una escala mucho mayor de lo que hemos visto antes. Así es el hecho más mortífero registrado hasta ahora en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra y que amenaza con escalar aún más a un conflicto que, por ahora, parece estar lejos de una pronta solución. Bueno, resulta muy importante establecer también de quién fue la responsabilidad de este ataque, de esta explosión, porque hasta ahora lo que sabemos son de fuentes que son interesadas. Sabemos lo que ha dicho el ejército israelí, sabemos lo que está diciendo el mismo presidente de Estados Unidos, pero el mismo presidente de Estados Unidos apoya irrestrictamente a Israel. Ahora, se han dado, entre comillas, evidencia por parte de Israel que las esquirlas que están en este lugar no pertenecen a armamento israelí, pero es necesario que lo diga una fuente neutral, algún organismo internacional, para que podamos salir de esta legítima duda o que la verdad que sea establecida sea sin ningún lugar a ninguna sospecha, porque eso ha generado una cantidad de reacciones en el mundo, lo veíamos. Hubo amenazas de bomba en las embajadas de Israel en Argentina, en distintos puntos del planeta, por exactamente la rabia que genera que esto sea culpa precisamente de Israel. Por lo tanto, sería muy necesario que algún organismo independiente pudiera establecer estas responsabilidades. Exacto, manifestaciones que se van también acrecentando en el mundo árabe musulmán, lo comentaba Laura Soto en su informe, y esa validación internacional de un organismo independiente que tú comentabas, Mati, de momento no ha llegado, y por eso también el escepticismo que genera pese a esta versión que entrega Israel y que es respaldada el día de hoy, incluso con esta visita que realiza Joe Biden a ese país, visita muy breve, por cierto, con sus declaraciones, sigue generando escepticismo y no tenemos esa versión ya de manera independiente por parte de un organismo internacional de un hecho que sin duda genera conmoción, preocupación también por el nivel que está alcanzando este conflicto y también las legítimas críticas a lo que está ocurriendo en cuanto al respetar el juego, entre comillas, podríamos decir, de la guerra, considerando lo reglas, que dicta hay el normas. derecho internacional. Hay normas y claramente un hecho de este tipo viola todo aquello. Vamos a actualizar información también sobre este tema porque hace algunos instantes el presidente estadounidense Joe Biden, que ya va rumbo a los Estados Unidos, en conversación con medios de prensa, señalaba que ha tenido información que Egipto reabrió este paso fronterizo con la Franja de Gaza, Rafa, precisamente cuando se había anunciado durante esta jornada por parte de Israel un compromiso para no dificultar la entrega de la ayuda humanitaria, sobre todo en ese paso, más bien particular y única y exclusivamente en ese paso, porque lo que decía también el gobierno israelí es que no iba a permitir el envío de asistencia humanitaria desde su territorio a la Franja de Gaza hasta que no se liberara a los rehenes que tiene Hamas. Así que eso entonces es la información que entrega el mandatario estadounidense, actualizando, por cierto, estas negociaciones y estas conversaciones. Y también hay que decirlo, la presión que había hecho también Estados Unidos para que hubiese una señal de este tipo por parte de Israel, que se compromete, escuchábamos en voz de sus autoridades, a no dificultar el paso de esta asistencia humanitaria. Es la entrega de ayuda como alimentos y otros, no así que se permita la llegada de refugiados desde la Franja de Gaza a Egipto. Esto es un tema al cual se ha opuesto el gobierno de ese país, me refiero a Egipto, porque dicen esto podría trasladar el conflicto a su territorio y elevar tensiones con Israel, así que por lo menos en cuanto a permitir la llegada de refugiados, eso ha sido rechazado por Egipto, pero sí hay un avance al reabrir nuevamente este paso que comentábamos se había cerrado, incluso había sido bombardeado desde
desde el inicio de las hostilidades. Donde se están cerrando algunos pasos es en Europa, porque crece la preocupación en los distintos gobiernos ante las posibles amenazas. De hecho, las fuentes de inteligencia y el Servicio Secreto de Italia advirtió ya hace algunos días a la premier Giorgia Meloni de que no pueden identificar a quienes cruzan a través de los Balcanes, que son como fantasmas, dicen, no tienen rostro, no tienen identificación, y es la forma perfecta de entrar hacia Italia y Europa. Por lo tanto, lo que hoy hizo en una medida inédita la premier Meloni fue cerrar la frontera con, más bien, suspender el Tratado de Schengen, que establece la libre circulación en todos los países de Europa. Bueno, eso se suspende con la frontera con Eslovenia. Y ella dice, yo asumo la responsabilidad, el riesgo, y esto lo vamos a determinar si sigue así por un periodo de 6 días renovable, o incluso si se puede ampliar hacia otros países. Así que la alerta está ya levantada en distintos países, lo veíamos también en Francia, en Alemania. Son muchos los que temen cualquier represalia hacia cualquiera de las dos comunidades. Así es. Bien, muchísimas gracias, Jacinta. Bueno, todo lo vamos a revisar después con más calma en Conexión Global, y también lo que está ocurriendo a esta hora en Argentina. Tú vas a estar junto a Mónica. Vamos a estar exactamente profundizando en ese tema cuando ya se activó la cuenta regresiva, 4 días para esa elección que ustedes ya estaban comentando. Así que más adelante la vamos a estar profundizando. Muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a cambiar de tema. Les contamos que hoy día ya comenzó a trabajar la comisión mixta que deberá revisar estos 32 observaciones que se le han hecho al texto constitucional. Son las 32 en las que no hubo acuerdo, y Alicia Contreras tiene el informe. Ahí está. Hola, muy buenas noches. A las 3 de la tarde se instaló entonces esta comisión mixta que revisará las 32 observaciones que salieron de la comisión experta. Son 12 integrantes, 7 de derecha y 5 de izquierda. Escogieron a su presidente, será el consejero de la UDI, Carlos Recondo, y además definieron su cronograma de trabajo. Sesionarán mañana jueves, el día viernes, y ya el sábado esperan realizar las votaciones de las propuestas de solución que le darán a estas 32 observaciones para ya dejar todo zanjado el día sábado, y la próxima semana ya el Pleno decida si acoge o no esta propuesta de solución que deberá elaborar la comisión mixta. Son distintos temas que deberán revisar, por ejemplo el tema de contribuciones, el tema de migrantes, pero eso sí, ya hay una mayoría de la derecha, ellos ya cuentan con los 7 votos, que es el quórum de aprobación que tiene la comisión mixta. Por ende, acá la izquierda llega un poco pesimista respecto de si podrán o no acercar posiciones. Algo que el presidente de la comisión mixta, Carlos Recondo, asegura que intentarán acercar posiciones para llegar a un acuerdo. Escuchemos lo que dijo Carlos Recondo. Esto es una instancia en la cual, quiero reiterar, habrá la mejor disposición para buscar mejores redacciones, si efectivamente ese es un camino. Buscar fórmulas de suprimir, adicionar, en fin, todos los mecanismos que sean necesarios para que estas propuestas de solución sean lo más ampliamente concordadas posible. Efectivamente serán los temas que se observaron y que se rechazaron en el pleno del día de ayer, pero en esos temas que son, reconociendo restringidos, siempre la mayor amplitud para alcanzar los acuerdos que sean necesarios. Y como ya lo decíamos, dentro de estas 32 observaciones está el tema de las contribuciones, el terminar con el pago de las contribuciones para las primeras viviendas. Este es un artículo que creó la bancada republicana y que quiere dejar en el texto final en la propuesta constitucional. También revisarán el tema de la expulsión de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados en el menor tiempo posible, y también revisarán el tema de la objeción de conciencia institucional e individual. Acá también eso es un tema importante para la bancada republicana. Dicen que ellos quieren dejar la objeción de conciencia, aunque quizás sin apellidos, sin que diga individual o institucional. Desde la izquierda dicen que para ellos esto es un problema porque saben que la bancada republicana quiere dejar estos textos en la propuesta constitucional y por ende miran con suspicacia si es que van a poder llegar a acuerdos en estos temas en particular. Escuchemos lo que dijo el consejero
consejero Luis Silva de la bancada republicana y la consejera María Pardo de Convergencia Social. El ideal nuestro es incorporar al ejercicio de esta libertad de conciencia, de manifestación de todas las creencias, de religión, la objeción de conciencia. Ahora, la redacción, ¿no?, que se le dé a este propósito está abierta. Dos de las posibilidades que se han barajado hasta ahora es dejar la objeción de conciencia reconocida sin apellidos, es decir, ni individual ni colectiva, y darle un mandato también al legislador para que pueda desarrollar o desplegar el ejercicio de este aspecto de la libertad religiosa. Yo creo que esta es una norma peligrosa, por lo mismo es que la proposición que fue apoyada por una parte de la derecha en la comisión experta era suprimirla porque va a implicar el desfinanciamiento de los municipios más pobres del país y por lo mismo vamos a hacer todos los esfuerzos para que los miembros de la comisión mixta que responden a la derecha se den cuenta, digamos, de la gravedad de este asunto. Evidentemente acá hay una cuestión política muy importante que tiene que ver con que Republicanos ya está haciendo campaña con este tema. Entonces, ahí hay un punto importante poner sobre la mesa, qué tan dispuestos están ellos a moverse. Jueves y viernes entonces sesionará esta comisión mixta. Van a intentar encontrar propuestas de solución a estas 32 observaciones para ya la próxima semana el Pleno del Consejo Constitucional decida en una votación única si es que acoge o no esta propuesta de solución. El sábado entonces también trabajará la comisión mixta porque ahí pretenden hacer las votaciones y ya terminar con su trabajo para ya la próxima semana el Consejo decida si es que las acoge o no. Bien, muchísimas gracias, Alicia. Seguimos atentos a ese tema. Buenas noches. Bueno, 4 años han pasado desde las protestas, las movilizaciones que dieron origen al llamado estallido social. De ahí en adelante hubo promesas de cambio. Constitución, pensiones, salud y educación fueron solo algunas de las demandas que hasta hoy no han tenido solución. Vamos a revisar todos los detalles de estos 4 años en el informe de Macarena Román. En el último cambio de tarifa, precisamente los escolares no tuvieron ninguna modificación. Se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Estamos en guerra. Imágenes y palabras que a 4 años son difíciles de olvidar. 18 de octubre del 2019 y las demandas ciudadanas se transformaron en molestias. Y esas molestias en protestas, primero en el metro y luego en las calles, un estallido social que dejó en evidencia la distancia entre las instituciones y buena parte de la ciudadanía. Si la élite se veía antes como que había hecho reforma en favor del progreso y de la ciudadanía, comienza luego a verse como que esa élite, si se salta las reglas que ellos mismos habían hecho, no les persiguen de la misma manera que si no fueran de la élite. Y por una figura que resultó ya terriblemente irritante, terriblemente elitista, terriblemente poco empática. Y esa fue la figura del presidente Sebastián Piñera. Eso a pesar de que las demandas que más tomaron fuerza venían y se mantienen hace décadas. Pensiones dignas, salud oportuna y educación de calidad eran gran parte de las exigencias hechas por la ciudadanía. El malestar del pueblo de Chile que se expresó durante esos meses es un malestar que la política tiene que ser capaz de resolver. La política y la democracia tienen que ser capaz de dar soluciones. Una de las soluciones que se intentó llevar a cabo fue el acuerdo del 15 de noviembre, cuando se consensuó entre los distintos partidos políticos un proceso para cambiar la Constitución. Yo creo que es un día histórico. Creo que después de 40 años hemos logrado derribar las trabas y la Constitución de Pinochet. Pero aquella Constitución continúa rigiendo. La propuesta elaborada por la Convención Constitucional fue rechazada por una amplia mayoría de los chilenos. La reforma previsional ni siquiera ha comenzado a tramitarse. Persisten los problemas de salud y educación. Que estábamos tratando de meter un elefante en un Gol, en un pequeño auto Kia, ¿ah?
Y elefantes son el conjunto de demandas que tiene la población que son mucho más variadas. Poco y nada. Y mi padre, que tenía una pensión de 200 lucas, hoy día serán 210. Lo que se avanzó es la PGU, que es un tremendo avance que yo creo que hay que reconocer y valorar, pero en reforma a la salud, este gobierno no ha querido avanzar en nada. Demandas que siguen estando más presentes que nunca. Según una encuesta de la Universidad Andrés Bello, el 83% cree que no se ha avanzado en las exigencias sociales icónicas de las movilizaciones. Reconocer lo que fue el estallido, las causas del estallido, porque esas causas hoy día siguen pendientes. Yo me atrevería a decir que los cambios que han habido desde el 2019 con respecto a lo que se solicitaba en las calles, hasta el día de hoy no han habido grandes avances. Y es, por supuesto, todo el espectro político quien tiene que dar respuesta. Más del 70% de las personas cree que las autoridades están menos conscientes de las urgencias que dieron origen al estallido social, lo que hace preguntarse cuánta responsabilidad tienen nuestros políticos. Completa, porque los problemas de la política se resuelven con la política y en consecuencia se resuelven con los actores de la política, por desprestigiados que estén. No dejar de lado la economía y dejar de lado la moral, pero ponerlas en perspectiva política, teniendo en cuenta que lo principal es recuperar lo que no tenemos ahora, o sea, legitimidad política. Legitimidad política que todo indica continúa siendo baja. Según la última encuesta CEP, el Congreso y los partidos políticos tienen 8 y 3% de confianza por parte de la ciudadanía respectivamente. Bueno, y seguimos con la actualidad política nacional. Les contamos que el gobierno suscribió un acuerdo con Venezuela para agilizar la tramitación de las expulsiones de migrantes irregulares en Chile. Luego de una reunión con el embajador Arévalo Méndez, el ministro del Interior subrogante Manuel Monsalve anunció además un viaje a tierras venezolanas para firmar un pacto en materia migratoria y de crimen organizado. Los detalles los vemos en el informe de Valentina Nieto. 665 migrantes en situación irregular han sido expulsados del país durante este año. Una política que muchas veces puede ser compleja, sobre todo por la coordinación entre las naciones. Por eso los gobiernos de Chile y Venezuela suscribieron un acuerdo que permitirá agilizar el proceso. Se ha formalizado un acuerdo diplomático que va a permitir al gobierno de Chile contar con los salvoconductos en materia de expulsión administrativa en un plazo inferior a 48 horas. Eso va a permitir ser mucho más eficientes. Este acuerdo va a permitir agilizar y facilitar los procesos de expulsión administrativa y judicial y reafirmar el compromiso que tenemos como gobierno con la migración ordenada, segura y regular. Así Chile podrá contar con la documentación que permita acreditar la identidad de los migrantes. Esto antes del plazo que establece la ley para realizar las expulsiones, 48 horas para las administrativas y 5 días para las judiciales. Por un lado, yo creo que es positivo que se lleguen a acuerdos bien concretos con el gobierno de Venezuela. A veces cuesta llegar a acuerdos. Lo que sí hay que entender que en la administración anterior, que se expulsaron cerca de 7.000 extranjeros, se hicieron 10 vuelos con expulsados a Venezuela. Por lo tanto, esto es una formalidad, pero ya se hacía. El problema hasta el momento ha sido que la autoridad extranjera, en este caso Venezuela, demora más tiempo que este plazo que tiene la autoridad chilena para poder emitir esos documentos necesarios para que esta expulsión se materialice. Si esa documentación no es tal, se corre el riesgo de no poder concretar la medida en el plazo adecuado. Y es allí donde la persona puede tener que ser dejada en libertad y es muy difícil recuperarla nuevamente. Por eso la importancia de este acuerdo. Del total de expulsiones realizadas este año, 212 se realizaron por la vía administrativa y 453 por la judicial. Es esta última la más común en casos de migrantes condenados por delitos con penas inferiores a 5 años y un día. Un extranjero es condenado, le dan 5 años, hace 2 años de cárcel y un juez determina que el resto puede cumplir en el país de origen en libertad. Y el resto son expulsiones administrativas. Eso es que alguien ingresó clandestinamente, alguien tenía antecedentes penales en su país de origen y el gobierno es quien decreta la expulsión. Compleja situación migratoria en el país en la que los acuerdos con Venezuela son fundamentales. Y es que de los más de 100.000 migrantes irregulares a los que se ha realizado la identificación biométrica este año, un 89% proviene de esa nación. Una situación por la que
desde el gobierno ya listan un viaje a tierras venezolanas. Que tiene que ver con acuerdos en materia ya de los ministerios del Interior y acuerdos policiales en materia de lucha contra el crimen organizado. Esperamos materializar esta reunión presencial durante el mes de noviembre o la primera 2 semanas del mes de diciembre. Acuerdo migratorio con Venezuela por el que Chile enviará el lunes una propuesta formal en la que se contemplará no solo una nueva política migratoria entre los países, sino también una coordinación para la lucha contra el crimen organizado. 9:19 p.m. en Chile y también en Argentina, en Buenos Aires. Volvemos a ver a Mónica Rincón, quien está ya en las afueras, un poco, no en la mitad ahí del Movistar Arena, porque hay una cantidad de ruido impresionante y sabemos, Mónica, que tienes un entrevistado. ¿Cómo estás? Buenas noches, te saludamos de nuevo. Muy buenas noches, Matilde. A 40 años del retorno a la democracia, es el cierre de campaña de un candidato, Javier Milei, que desafía a los dos bloques tradicionales, a Juntos por el Cambio de la centro-derecha y al peronismo, que tiene, ustedes lo saben, muchas vertientes, pero aquí está entonces representado por Sergio Massa y por Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio. Vamos a conversar, nos va a acompañar, tuvo la gentileza de esperarnos, está con nosotros Romina, que es candidata a diputada nacional por Santa Fe. Solamente una pregunta: ¿qué esperan o qué creen que va a pasar este fin de semana? Y la importancia para ustedes también de la demostración, me imagino que significa este acto, ¿no? Claramente, bueno, seguramente nosotros lo que entendemos es que el pueblo argentino ya no quiere más de lo mismo. Es obvio que es imposible una Argentina distinta con los mismos de siempre. Es obvio que el argentino está esperando un cambio, y el cambio, el único cambio hoy posible es Javier Milei, el único que viene realmente a proponer una solución seria. Tal vez obviamente en Chile ustedes no saben lo que es vivir con una inflación al 130% anual y 300% en la punta. Romina, para cerrar solamente, brevemente, ¿cómo va a gobernar Javier Milei si no tiene fuerza territorial de gobernadores y un parlamento que, como se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, no va a tener tampoco mayoría? Bueno, mira, nosotros lo que apelamos es justamente a una nueva Argentina donde prime los valores y los principios de la moral, porque en realidad lo que es un cambio moral, con lo cual esto también es un golpe a la política tradicional, y esto también implica que los legisladores van a tener que votar lo que es bueno para los argentinos, con lo cual eso es a lo que apuntamos. Muchísimas gracias, Romina, por habernos acompañado. Para todo Chile, muchísimas gracias. Ahí está entonces una candidata que es importantísima porque necesitan poder dentro de las provincias. Matilde, tú bien lo sabes, no tienen fuerza de gobernadores en La Libertad Avanza. Javier Milei se renueva parte del Senado, se renueva además una cosa que es inédita en el mundo, parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, y por lo tanto, como se renueva solo la mitad, incluso si ganara todo, que se sabe que nadie gana todo en una elección, no puede tener mayoría. Quiero que escuchemos también algo muy relevante. Tuvimos una entrevista exclusiva, primera entrevista televisiva, una de las muy pocas que ha dado para América Latina, una candidata a diputada también, pero que tiene muchísima importancia porque es del círculo más íntimo de Javier Milei y porque además va a ser la nueva canciller si es que Javier Milei llega a la Casa Rosada. ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con la política con Chile, la política exterior de Argentina? Escuchemos qué nos dijo en exclusiva para CNN Chile Diana Mondino. Lo que yo aspiro es que la relación que tengamos con todos los países del mundo, y sobre todo con los países hermanos, con los países vecinos, sean las mejores relaciones posibles. Lo que nosotros no podemos tratar de influir en las políticas externas, las políticas domésticas de otros países, como no nos gustaría que influyan en las nuestras. Sigue con todo a mis espaldas el acto de cierre de campaña de Javier Milei aquí en el Movistar Arena, con una estética morada, con música de rock, pero como quieren cubrir un espectro más amplio que solo los jóvenes, saben que tienen que trascender el círculo de los jóvenes, también de la clase media empobrecida. Están apuntando también con las canciones a un arco político mucho más amplio. Están todos a la espera con banderas, con poleras que tienen la cabeza del león que emula el pelo desordenado de Javier Milei.
un candidato además que tiene políticas bien radicales para apuntar al siguiente tema que conversamos con quien va a ser, si él llega a ganar en primera o en segunda vuelta, tal vez no lo sabemos. Las encuestas por ahora, Matilde, dicen que habría balotaje y las encuestas dicen que lo más probable es que pasaría Sergio Massa con Javier Milei. Pero ¿por qué lo pongo siempre en condicional? Porque nadie midió el fenómeno Milei, nadie pensó que iba a ser el fenómeno que fue en estas PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, ¿podemos confiar en las encuestas? Los encuestólogos nos dicen que es difícil porque además tienen un gran problema. Están teniendo una tasa de respuesta muy baja y porque sectores como los que representa Javier Milei tienen además un voto oculto muy importante. Así lo hemos visto, por ejemplo, con Bolsonaro en Brasil o con Donald Trump. Quiero que escuchemos entonces, para cerrar, las palabras de Diana Mondino sobre la crisis económica que esperan hacer en este país. De las primeras medidas que nosotros debiéramos tratar de hacer es comenzar a trabajar mucho más activamente que hasta ahora en la apertura de la economía, en tratar de que las empresas argentinas puedan exportar con muchísima más facilidad y en que, bueno, tengamos las reglas de juego que más se parecen a muchos otros países del mundo, tener tratados internacionales. Son dos entonces las propuestas principales en materia económica, o tres: reducir al mínimo los puestos estatales y los ministerios. Se va el de ciencia, se va el de mujer y se reúnen varios en uno que se va a llamar capital humano. Eso ha sido muy polémico. Menos empleados públicos, menos gasto fiscal, dolarizar, muchos dicen cómo, si no hay reservas. Él dice que lo va a hacer en un plazo y cerrar el Banco Central. Esto se contradice un poco con lo que nos decía Diana Mondino, parecido a muchos otros países, parecido en algunas cosas, pero muy distinto. Por ejemplo, Matilde, no tener Banco Central. Sin embargo, la gente mayoritariamente en las PASO, no sé si mayoritariamente, pero con mayor cantidad de votos, Javier Milei posicionó un mensaje que es sobre todo de rechazo, de mucho rechazo a los políticos de siempre y a una democracia que no ha cumplido con las promesas de darle bienestar a los argentinos y a las argentinas. Bien, Mónica, seguimos atentos a todo lo que está ocurriendo en Argentina con estas elecciones que son este domingo, elecciones importantes no solamente para los argentinos, sino que aquí en la región, para los países vecinos. Va a seguir toda la cobertura también durante esta noche en Conexión Global Prime junto a Jacinta Molina. Eso de las 11 de la noche va también el contacto contigo ahí en Buenos Aires. Así que muchísimas gracias, buen trabajo, Mónica, buenas noches. Un abrazo fuerte, Matilde, a todos quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, como siempre comprometidos con los temas internacionales. Muy bien. Y volvemos con temas locales, con lo que ha pasado en la región de Valparaíso, porque 36 departamentos y 3 bodegas del edificio Kandinsky y 10 departamentos y una bodega del edificio Miramar fueron totalmente saqueados en el sector de Cochoa, en Viña del Mar. Se trata de los edificios que habían sido evacuados luego de los socavones que surgieron tras el sistema frontal de fines de agosto. Los vecinos acusan falta de seguridad y apuntan directamente a la delegación presidencial de la región de Valparaíso. Los detalles en la nota de Daniela González. Estas imágenes corresponden al edificio Miramar, en el sector alto de Reñaca. Chapas forzadas y departamentos prácticamente vacíos. La imagen da a entender que los delincuentes tuvieron valioso tiempo para robar al menos 10 departamentos. Descubrir el robo fue un hallazgo casual. Por lo tanto, la investigación es a partir de, en primer lugar, determinar cuándo fue la ocurrencia de este hecho y desde ahí poder determinar a los partícipes. Misma suerte corrió el edificio Kandinsky, aunque ahí la historia fue peor. Todos los departamentos fueron robados. Sí, todos. Partimos el primer día, nos encontramos con 7 departamentos que se han violentados y robados. Venimos al día siguiente precisamente a revisar esos 7 departamentos y nos encontramos que ya no eran 7, ya habían vuelto a entrar la noche siguiente, ya eran 10. Y cuando estábamos en eso, Carabineros, o sea, la gente de la PDI y la gente de bomberos le llama la atención y dijeron, bueno, se entraron aquí, veamos qué pasa al lado en el otro edificio que está más aislado aún. Y ahí es donde se dan cuenta del edificio Kandinsky, habían entrado a robar los 19 pisos, piso por piso, departamento por departamento. Pero volvamos un poco más atrás, específicamente al mes de agosto y días lluviosos en la región de Valparaíso.
Este socavón solo era el primer capítulo de esta amarga historia. Luego vendrían otros desprendimientos de tierra, evacuaciones, molestias y los robos. Se está trabajando con el laboratorio de criminalística de Valparaíso con la finalidad de lograr ubicar huellas y evidencias que nos permitan identificar a los autores. También se está haciendo un levantamiento de cámara en el sector para lograr identificar a las personas. Lo realmente preocupante es que los edificios no contaban con cámaras y al parecer la seguridad exterior falló, a pesar de que los vecinos habían ofrecido a las autoridades contratar seguridad privada. Yo diría que se podría haber evitado porque aquí lo que tendría que haber funcionado era el operativo base de Carabineros. El sentido común indica que tiene que autorizarse a una seguridad privada al interior o al exterior del edificio. O sea, no podemos, por las medidas de seguridad que yo entiendo que son muy importantes, que se puede, ¿no es cierto?, el día de mañana, ¿no es cierto?, ver involucrar a seguridad del edificio, pero eso no implica que se le reste la posibilidad a los locatarios, a los residentes, a los dueños de apartamentos de tener su propia seguridad privada. Toda la gente sabía que estos edificios estaban a pesar que nos dijeron que estaban protegidos por la parte, pero por acá adelante, pero por atrás es muy fácil meterse, pues. Entonces nos dijeron que nos iban a proteger por el perímetro y eso no sucedió. Los vecinos apuntan a una posible responsabilidad de la delegación presidencial. Por su parte, el gobierno ha instruido una investigación para dar con los responsables. En lo inmediato, lo que se requiere es que la autoridad pública establezca por escrito cuáles van a ser las medidas en materia de seguridad que van a incluirse en esta resolución que fija el perímetro de resguardo por el riesgo producido por el socavón. Quedó demostrado que sin necesidad de una declaración jurada, existen personas, en este caso delincuentes, que pueden entrar sin ningún tipo de cumplimiento de ningún protocolo. Lo primero que hice fue convocar al general Merzona, solicitar un informe respecto de lo ocurrido, también poder generar una investigación interna respecto de la posibilidad que hayan eventuales faltas de servicio. En la medida que se realice esa investigación y tenemos claridad de qué es lo que ocurre y qué es lo que falla, también poder tomar la decisión inmediata de reforzar el control y la seguridad del perímetro. Hace algunos días se instaló un radar para monitorear la estabilidad del suelo para que los vecinos puedan sacar sus enseres de forma segura. Pero los delincuentes se adelantaron y Y hasta ahora nos queremos despedir. Viene un tren de programación muy entretenido. Ya viene CNN Tiempo y luego a las 22 horas Democracia CNN. En este capítulo, a 4 años del estallido social, Carolina Urrejola nos llevará a la pregunta clave: ¿cómo hacer acuerdos duraderos que respondan a los anhelos de los ciudadanos y evitar rupturas violentas? Va a entrevistar al politólogo James Fishkin, autor del método de democracia deliberativa, y en el panel va a conversar junto al dirigente social Mario Orellana y el cientista político Alfredo Yonyan. Ahí está entonces la invitación y luego, ya lo saben, Conexión Global en este especial junto a Mónica Rincón desde Argentina con los cierres de campaña. Miércoles 18 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, les deseamos muy buenas noches.